Hello everyone and be welcome to this English class in the level A2. Today's topic is about the past simple tense with regular and irregular verbs. Bienvenidos todos a esta clase de inglés en el nivel A2. El tema del día de hoy es el pasado simple con verbos regulares e irregulares. Anteriormente vimos nosotros el tema del past simple pero solamente con el verb to be. ¿Lo recuerdas? Bueno, ahora tenemos que agregar el resto de verbos porque el verbo to be solamente es ser o estar. Pero tenemos una gran cantidad de verbos, de acciones, aparte del ser y estar. Jugar, saltar, comer, brincar, escalar, etcétera, ¿no es cierto? Y estos verbos, este resto de verbos, ¿no es cierto? Van a dividirse en dos grupos, los regular verbs y los irregular verbs. Tenemos que hablar de estos dos tipos de verbos para poder hablar de pasado simple. Así que comencemos con esta parte. Vamos a iniciar con regular verbs. ¿Qué son los regular verbs? Well, actually the regular verb is a verb that follows a rule. The rule in the past simple form it's adding ed at the end of these verbs. Los verbos regulares son aquellos verbos que siguen una regla. Y esta regla en el pasado simple es agregar ed al final de los verbos. ¿Sí? Esta es la regla general. Entonces tienes, por ejemplo, work, que es trabajar, y decimos worked. ¿Sí? Trabajé, trabajó, trabajamos, etc. Es decir que esta forma con ed nos sirve para cualquier persona, para la primera, la segunda, la tercera persona, cualquiera que sea, simplemente le aumentas una ed al verbo y ya está en pasado. Por ejemplo, play, que es jugar, y decimos play it. Jugué, jugó, jugamos, ellos jugaron, etc. Walk, caminar, walked. Caminé, caminó, caminamos, él caminó, ellos caminaron, etc. ¿No es cierto? Entonces tenemos este tipo de verbos en pasado simple, ¿sí? Que estamos aumentando ed. ¿Listo? Por último tengo aquí el ejemplo de accept, que es aceptar. Y lo que hemos hecho aquí es agregarle ed simplemente, accepted, ¿right? De esa manera podemos darnos cuenta que el verbo está en pasado simple, ¿sí? Agregando una ed a los verbos regulares. ¿De acuerdo? A los verbos regulares. Vamos a pasar un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, hay un par de reglas, aparte de esta regla general, de agregarle ed. Y todo se da por la terminación de los verbos, ¿sí? Te puedes dar cuenta ya en esta instancia que muchas veces por las terminaciones tenemos que hacer ciertos cambios. Por ejemplo, you have the first one that you have ending in e, so we just add the letter d. Tenemos esta regla que nos dice que si el verbo termina en e, que es un verbo regular, solamente necesitamos agregarle la d. Ya no hay que duplicarle la otra e, ¿no es cierto? Simplemente una d. Por ejemplo, like, liked, love, loved, dance, danced, use, used. ¿Vale? Entonces estamos volviéndole pasado simple el momento en que ponemos esta d. ¿Ok? Ahora, tenemos otra regla, ending in consonant plus y, terminado en consonante y, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos de esta y, we drop y and add ied. Quitamos la y, agregamos ied. Por ejemplo, en el caso de study, mira que tienes consonante y, consonant the and y. Studied, pasado simple. Try, you have consonant r, y, try it. Carry, carry it. Apply, apply it. ¿Sí? Y estamos cambiando entonces esta y por ied. ¿Sí? Debido a que terminan estos verbos con consonante y. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par más. Tenemos esta regla, ¿sí? Con verbos que son muy cortos. Les conocemos a estos como one syllable verbs, ¿sí? Verbos de una sola sílaba, que son cortitos, ¿no? Y estos verbos terminan en consonante, vocal, consonante, ¿sí? Al final nos dice que están terminando en consonant, vowel, consonant. Yo a esta regla le suelo llamar la regla del C, V, C, porque termina en consonant, C, V, vowel, C, consonant. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Duplicamos la última consonante, you double the last consonant and add ed y agregamos la ed. Ejemplo de estos verbos es stop, una sola sílaba, ¿no? Stop. Y a este stop, si te fijas, termina en T o P. C, V, C, consonant, vowel, consonant. ¿Qué hacemos? We double the last one, duplicamos la última, en este caso la letra P, y ponemos ed, stop it.
Plan, misma historia, terminado en consonante, vocal, consonante. Le duplicamos la última, en este caso la letra N, planet. Hug, que es abrazar, ¿sí? Misma historia, duplicamos la letra G, en este caso que es la última, y aumentamos de D, hugged, ¿sí? Que es abracé, abrazó, abrazamos, abrazaron, etc. Pasado, ¿no? Tenemos el verbo hop, que es saltar, brincar, terminado en CVC, una sola sílaba. Duplicamos la última, en este caso la letra P, hopped, que es brincó, brinqué, brincamos, brincar en pasado, ¿no? Skip, que es saltar, así como la persona que está aquí en esta imagen, que está jugando la rayuela, el hopscotch, ¿sí? La rayuela se llama hopscotch, skipping the hopscotch. Y aquí hemos duplicado la última letra, que es la letra P, y aumentado ed, skip it. ¿Listo? Verbos regulares en pasado simple. Chicos, no se olviden que esto aplica estas reglas de aumentar ed en los verbos regulares. ¿Sí? So now, ¿qué tenemos ahora? Tenemos nosotros los irregular verbs. Tenemos verbos irregulares ahora. ¿Sí? ¿A qué te suena esto de irregulares? Correcto. Que no siguen ninguna regla, ¿verdad? So they don't follow the rules. Estos no siguen las reglas. They don't follow the rules. So they have their own past simple form. Así que, como ellos no siguen las reglas, ellos tienen su propia forma en pasado simple. ¿Ya? Los verbos irregulares tienen su propia forma en pasado simple. Dentro de estos irregulares está el verbo to be. Fíjate este de acá, el verb to be. ¿Listo? Y este verb to be es súper irregular porque tiene dos formas, ¿no? Was y were. Pero entonces, ¿por qué lo estudiábamos aparte? Lo que pasa es que el verb to be tiene sus propias condiciones. Este no necesita a nadie que le ayude, se encarga de la parte negativa, se encarga de las preguntas, se pone el principio, así que lo estudiamos solito para poder reafirmar esta independencia del verb to be. ¿Listo? Los otros verbos, en cambio, se ajustan a diferentes reglas del tiempo gramatical. ¿Ya? Entonces, mira, algunos ejemplos más. Go, que es ir, para decir que yo fui a un lugar, que tú fuiste, que ella fue, que nosotros fuimos. Utilizamos la palabra went. ¿Sí? Esta palabra en pasado para todas las personas. Eat, ate. Comer, comió, comimos, etc. Este ate hace todo para todas las personas en pasado. Have, su forma pasado es had. Mira cómo cambia, ¿no? Hay algunos que cambian un poco más y algunos que no cambian tanto, pero todos cambian de cierta forma, ¿no? Tienes see, que es ver, saw, que es vio, ¿no es cierto? En pasado, pasado de ver. Swim, swam, nadar. Tienes run, run, que es correr. Fly, flew, que es volar. Come, came, que es venir. Become, became, que es llegar a ser. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad tienes una lista de verbos, son algunos verbos, es un grupo un tanto extenso, y que hay que aprenderse las formas irregulares. ¿A qué me refiero con esto, chicos? No hay una forma, una estrategia más que la de memorización y practicar constantemente. ¿Sí? De cierta manera tienes que ir repasando una y otra vez hasta que puedas acordarte que go en pasado es went y que went proviene del go. ¿Sí? La forma base, la forma infinitiva es go y en pasado la forma pasado es went. Que si tienes swim puedas saber que el pasado es swam y que su forma original infinitiva es swim. ¿No es cierto? Que puedes regresar también. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que ir repasando. Yo te recomiendo que tengas una lista de verbos irregulares, que busques en internet una lista de verbos irregulares en la cual ustedes puedan ir viendo todos estos tiempos pasados, ¿sí? Todos los pasados, las formas del pasado simple de los verbos. Entre más practiques, entre más verbos sepas, va a ser más fácil expresarte o expresar las acciones que tienes a tu alrededor. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. Vamos ahora sí con el pasado simple como tal, ¿no? Ya hablamos de los regulares e irregulares, ¿va? So, ahorita hablando como pasado simple, como el tiempo gramatical, it's to talk about finished actions in the past. Nos sirve para hablar de acciones finalizadas en el pasado. O sea, empezó y terminó. Se acabó la acción en el pasado. They occurred in a defined moment. ¿Sí? Ocurre en un momento definido. ¿De acuerdo? Recuerda que estamos hablando de acciones que ya finalizaron. Por ejemplo, si vas corriendo en el parque y te tropiezas y te caes,
la acción de caerse ya se terminó. Entonces digo yo, me caí. ¿Listo? Me tropecé. ¿De acuerdo? Son acciones que ya finalizaron. De forma afirmativa, mira que tienes el subject, el verbo en pasado y su complemento. ¿Ya? Subject, verb in past, complement. Entonces tienes, mira, they visited their family. Aquí, si te das cuenta, tiene ed. ¿Qué quiere decir? Que el verbo visit es un verbo regular, ¿no es cierto? Al que le aumento ed para poderle hacer pasado. They visited their family. Ellos visitaron a su familia. ¿Ya? Tienes aquí también cleaned. Te das cuenta por la ed que está en pasado. We cleaned the yard yesterday morning. Nosotros limpiamos el patio la mañana de ayer. Yesterday morning. ¿Lo tienes? Luego tenemos acá dos verbos que son irregulares. Justo te decía del went y del swam. You went to the concert last night. Tú fuiste al concierto la noche anterior. Y luego tenemos Ezekiel swam all day. Ezequiel nadó todo el día. Fíjate que aquí el went, ¿sí? Debes reconocerle que viene del go. Por eso dice tú fuiste. Que el swam viene del verbo swim, ¿sí? Entonces estamos reconociendo la acción de nadar. Ezequiel nadó todo el día. ¿Lo tienes? Afirmativo, no hay mayor lío. Con que te sepas cuáles son los irregulares, pues va a ser mucho más fácil poderles cambiar por sus formas de pasado. Y si fuera los verbos regulares, en cambio, solamente hay que aumentarle ed. ¿Ya? ¿Cómo diferencio cuál es regular y cuál es irregular? Tienes que aprenderte cuáles son los irregulares. Si te aprendes los irregulares, pues vas a saber que si aparece un verbo que no está en esa lista que aprendiste, pues quiere decir que es regular. ¿No es cierto? Bien, vamos avanzando un poquito más. Ahora, en las negativas y preguntas pasa algo interesante. Mira, in negative and questions we need an auxiliary verb that in the past simple is did. And the action verb is in the base form. Look at this. Mira que nosotros en el pasado simple, cuando queremos hacer negativas y preguntas, oraciones negativas, oraciones de pregunta, necesitamos un verbo auxiliar, alguien que les ayude. Por eso es que que lo aprendemos de formas distintas, de formas separadas, lo que es el verb to be en pasado simple y los otros verbos, las otras acciones, ¿sí? En pasado simple de forma separada al estudio, ¿no? Verbo to be no necesita auxiliar, él se hace cargo del negativo, él se hace cargo de la pregunta. Pero el resto de verbos, el resto de acciones sí necesitan un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Es este que está aquí en mayúsculas y en verde. Did. ¿Ok? Y este did, ¿ok? Vamos nosotros a tenerlo en estas oraciones. Si es negativo, con el not. Y si es en las preguntas, al principio de las preguntas. Lo chévere de que tengas este auxiliar did es que el did ya está en pasado simple. Así que el verbo de acción, the action verb, va a estar en base form, en su forma base, en su forma infinitiva, sin cambiarle nada. Ya no tienes que aumentarle ed, ya no tienes que preocuparte por la forma irregular del pasado. ¿Sí? Mira, las mismas oraciones que hicimos hace un momento ahora son negativas. They did not visit their family. Ellos no. Todo lo que está en verde es nuestro no en español. Ellos no visitaron a su familia. Te puedes preguntar, ¿cómo sé que es pasado el visit? Ah, para eso está el auxiliar. El auxiliar did te dice, oye, esta oración está en pasado simple. Debes entender el visit como en tiempo pasado. ¿Listo? Ellos no visitaron a su familia. Luego tienes aquí, we didn't clean the yard yesterday morning. Nosotros no limpiamos el patio la mañana de ayer. ¿Sí? Entonces, mira, aquí también nos da otro dato, ¿no? El did y el not pueden hacer contracción. En vez de decir did not, podemos decir didn't. ¿Ok? No te olvides practicar en casa. Didn't, pronunciación. ¿Qué pasó con el clean? No pasó nada. No le aumentamos ed porque ya está el auxiliar. Cada vez que veas que está el auxiliar presente en las negativas y preguntas, el verbo no tiene que cambiar en absolutamente nada, porque el auxiliar ya lo hizo por él. ¿Sí? Con el siguiente, you didn't go to the concert last night. Mira que aquí tengo un verbo irregular, ¿no? El go. Si tú ves la anterior diapositiva, decíamos you went, tú fuiste. Pero ahora como quiero decir negativo, ¿verdad?
En este negativo nosotros ponemos el did not y el went regresa a su forma original, que es el go, a la forma infinitiva, a la forma base. You didn't go to the concert last night. Tú no fuiste al concierto la noche anterior. Ezekiel didn't swim all day. Ezequiel no nadó todo el día. Y mira que aquí ya no tenemos swam. Aquí tenemos el verbo swim. Regresó a la forma base, a la forma original, porque el auxiliar ya cambió, ya le ayudó, ya está en pasado. Ezekiel didn't swim all day. You got it? ¿Lo tienes? Qué chévere, ¿no? Cuando está el auxiliar ya no me preocupo por hacer tantos cambios de regulares e irregulares. ¿Ok? Next one, talking about questions. Vamos a hablar acerca de las preguntas, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestros questions? Bueno, te decía, el auxiliar did es el que está en las oraciones para ayudar. Negativas y preguntas. ¿A qué va a ayudar? Va a ayudar a iniciar la pregunta, ¿sí? Por eso es que tú ves que aquí toda esta franja está en verde, no todos son did. Did you visit their family? ¿Tú visitaste a la familia de ellos? Recuerda que el their es de ellos, ¿no? Tú visitaste a la familia de ellos, a su familia. ¿Lo tienes? Igual tienes acá, did they clean the yard yesterday morning? Son las mismas oraciones, lo único que hemos hecho es cambiarles para lo que necesito para que sea pregunta, ¿no? Le cambiamos de lugar el did va primero, y como está presente el auxiliar did, los verbos de acción que están en rojo no han cambiado nada. No hemos aumentado ed, no hemos puesto la forma irregular de estos verbos go y swim en el pasado simple. Did they clean the yard yesterday morning? Did Kendra go to the concert last night? Did Ezekiel swim all day? ¿Sí? Y ya estamos haciendo preguntas. ¿Cómo responderíamos a estas preguntas? Recuerda lo que siempre te suelo decir. Con lo que pregunto, exacto, respondo, ¿no es cierto? Eso quiere decir, chicos, que si yo estoy preguntando haciendo uso del did, vamos a usar el mismo did en mi respuesta. Si te digo a ti, did you visit your family? Digamos ahora con el your. Te estoy preguntando si tú visitaste a tu familia y tú puedes decirme yes, I did, ocupo el did. O puedes decirme no, I didn't, ocupo el did, solo que está en negativo, ¿verdad? Nuevamente, chicos, acá para que ustedes vayan viendo cómo estamos trabajando con esto, ¿no? Tenemos aquí, did they clean the yard yesterday morning? Ellos limpiaron el patio la mañana de ayer, y podríamos decir yes, they did, o no, they didn't, ¿verdad? En afirmativo y en negativo, ¿sí? Utilizando el mismo did para preguntar y para responder, ¿sí? Por último, aquí tenemos las Common Past Time Expressions, expresiones de tiempo comunes, ¿sí? En este tiempo para que ustedes puedan ir complementando lo que estás trabajando, tus oraciones, lo que quieras expresar de tu entorno, ¿sí? Del pasado. Commonly, these expressions are in the past simple sentences in the complement of the sentence. ¿Sí? Comúnmente estas expresiones están en el pasado simple, complementando las oraciones, ¿sí? En el complemento, después de los verbos, ¿sí? Tienes, por ejemplo, yesterday, que es ayer. Expresiones con last, como last night, la noche anterior, last week, la semana anterior, last month, el mes anterior, todo con last, ¿no? Last year, el año anterior, etc. Last decade, last century, last, etc. ¿Sí? También podemos poner con días, ¿no? Last Monday, last Friday, last Wednesday, etc. También tenemos esta palabra ago. Esta palabra go vamos a ponerle al final, después de el tiempo que digas, ¿no? Dices 2 days ago. Este ago nos dice hace 2 días. A week ago, hace una semana. 3 months ago, hace 3 meses. Y puedes tú complementar con cualquier tiempo, ¿no? Te puedo decir 1 hour ago, hace 1 hora. Dices 10 hours ago, hace 10 horas. Y así puedes ir intercalando con diferentes expresiones para crear nuevas time expressions, ¿no es cierto? También puedes utilizar el in, que lo usamos con años, con meses también, o el on, que lo utilizamos también con fechas o con días, in 2023, in March, on Wednesday, etc. También podemos tener aquí en este past simple expresiones como when I was a child, cuando yo fui niño. Cuando fui un niño, tal cosa pasó. Pasado simple, ¿sí? Algo que ya terminó.
Igual puedes trabajar con los demostrativos. Mira, this morning, esta mañana, that day, ese día, hablando, no sé, si hablas de hace un mes, entonces dirías that day, ese día. Si hablas de hace una semana, igual ese día. Si quieres hablar de algo que está cerca, ¿no? Como esta tarde o esta mañana o esta noche, dirías this morning, that afternoon, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos varias expresiones de tiempo para poder complementar tus oraciones en past simple. Entonces, chicos, resumen breve. Past simple con los otros verbos, debes recordar que hay dos tipos de verbos, regular and irregular. Los regular verbs agregan ed al final de estos verbos, ¿sí? Para todas las personas, con las diferentes reglas que hablamos, ¿sí? Aumentar ed. Y los irregulares tienen su propia forma, cambian según el pasado simple, ¿no es cierto? Hay que ir aprendiendo poco a poco, familiarizándonos con estas formas del pasado simple de los verbos. Adicional, debes recordar que esta forma ed de los regulares y los irregulares con sus propias formas están en las oraciones afirmativas, porque en las negativas y preguntas nosotros tenemos la ayuda del auxiliar, y el auxiliar es el did. En negativo, didn't, y en las preguntas did al principio de la oración, al principio de la pregunta, para poder hacer nuestras averiguaciones, nuestras consultas acerca del pasado. ¿Ok? Y si es que está el did presente, ya no le tomo tanto en cuenta esto de aumentar ed ni de cambiarle por el past simple form, ya que el did hace ese trabajo. ¿Listo? That's it, guys. That's the class. Eso es todo, chicos. Esta fue la clase. Past simple form, ¿cierto? Pasado simple, forma pasado simple de otros verbos. Do not forget, keeping practicing. No te olvides mantenerte practicando. Be attentive. Debes de estar muy atento. And see you in the next class. Y nos vemos la siguiente clase. So see you. Goodbye.